vamos a pasar a darle la palabra a Juan Carlos Díaz Macías, de FAMSI, de la Comisión de Desarrollo Económico Local, que nos va a hablar del desarrollo, justamente desarrollo económico local resiliente. Juan Carlos, ¿andas por ahí? Sí, sí, ando por aquí, muchísimas gracias. Bueno, solo comentarles que FAMSI, para quien no conozca, es una red de gobiernos locales en Andalucía, en el sur de España, que agrupa a unos 120 municipios aproximadamente. Y bueno, formamos parte efectivamente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social Local de CGLU. Y vamos a tocar rápidamente un poco el aspecto más de desarrollo local, de desarrollo económico local, ¿no? en esta línea de intervenciones. Y bueno, aprovechando lo que algunas personas que me han predecedido han comentado, para nosotros y para la Comisión del Desarrollo Económico Local parte de un enfoque territorial, parte de un enfoque en el que se concibe el territorio como un espacio físico, por supuesto, una ciudad, una provincia, un barrio incluso, pero un espacio físico donde tienen lugar las prácticas sociales, ¿no? Donde las personas y las instituciones pues nos relacionamos y a veces donde también generamos conflictos, ¿no? Porque no siempre tenemos todos los mismos intereses, ¿no? Y por eso una economía resiliente o un enfoque económico desde el desarrollo local con este enfoque territorial pues debe tender a garantizar una serie de aspectos básicos, ¿no? No podemos ser muy exhaustivos en este corto tiempo que tenemos, pero sí queríamos destacar algunos que nos parecen interesantes. Y uno primero es que ese territorio, la economía que tenga lugar en ese territorio, pues garantice los servicios básicos de la ciudadanía. Estamos entendiendo el territorio desde una perspectiva de comunidad, ¿no? Por este concepto, ¿no? de lugar donde ocurren las cosas, donde las personas nos relacionamos y las instituciones nos relacionamos. Hay unos servicios básicos que la economía debe garantizar. Y servicios básicos estamos entendiendo por ellos tanto los más básicos, si me lo permiten, alimentación, agua, como aquellos otros que tienen que ver con la educación, que tienen que ver también con la gobernanza, con la participación social, que tienen que ver con el empleo. Estamos hablando del derecho a empleos dignos y estamos hablando también de incluso el derecho a tener derechos, ¿no? Que es algo que estamos viviendo ahora de una manera muy importante en algunos territorios, sobre todo motivado por la migración, la movilidad, etc. Bueno, pues una economía resiliente debe ser capaz de garantizar estos servicios básicos. Pero además, en nuestra opinión, con una cierta equidad, ¿no? con un importante nivel de equidad. No se trata solo de producir, de cómo se produce, de quién produce, de cómo se gestiona la producción, sino también de cómo se distribuye y de cómo se distribuye entre todas las personas que forman parte de la economía, que no es más que las personas que forman parte del territorio. Hay un tercer aspecto muy importante, en nuestra opinión, que por ejemplo en la anterior exposición del ámbito de la cultura se ha dicho, en mi opinión, con mucha claridad, que es que el territorio genera conocimiento y genera innovación, genera cultura, por supuesto, ¿no? Y la cultura es conocimiento, forma parte del ámbito del conocimiento y es muy importante tener esto en cuenta desde nuestra opinión, porque impulsa a mantener y a desarrollar y a generar y a aprovechar pues todos esos recursos endógenos que tiene el territorio, tanto los de carácter material como los de carácter inmaterial. Es por lo tanto un espacio capaz de hacer propuestas, capaz de salir de situaciones de crisis, capaz de ser más resiliente, y este es un aspecto fundamental. Para eso los actores deben valorarse en la medida que lo que son y deben entender que entre todos contribuyen a esta generación de conocimiento. De hecho, en economía han surgido muchas iniciativas de tipo de economía participativa, colaborativa, etcétera, que nacen precisamente de esta capacidad que tienen los territorios para generar conocimiento e innovación. Y por último, un elemento fundamental en nuestra opinión también es que la economía debe asegurar los recursos para las generaciones futuras, es decir, debe ser sostenible, ¿no? Creo que esto estamos todos de acuerdo y además creo que en esto vamos a estar todos y todas preocupadamente de acuerdo, ¿no? En el sentido de que desgraciadamente parece que a nivel global no se están dando los pasos que deberían darse y la última cumbre, no hace falta dar muchos detalles, ¿no? Pues parece que ha puesto esto en evidencia y el tema de la sostenibilidad realmente es un tema para los gobiernos locales y regionales absolutamente de primerísimo orden, como vamos a ver un poco más adelante en el caso de la economía del donut, ¿no?
Si por favor pasamos a la siguiente. En base a estos criterios, hay alguna serie de medidas, tampoco son exhaustivas, ¿no? Porque tenemos un espacio reducido de tiempo, pero algunas que nos parecen importantes. Una de ellas, por ejemplo, es el diálogo social. Es evidente que el diálogo, la articulación entre actores y el reconocimiento de las capacidades mutuas es absolutamente fundamental para construir sistemas sólidos, ¿no? Y para construir sistemas resilientes y para que eso se traslade a sistemas económicos que sean capaces de distribuir con mayores niveles de equidad. Tal vez un gran pacto social, un nuevo acuerdo social podría ser importante para también que vaya a la economía o que la economía recoja algunos de estos principios básicos, ¿no? Para que las personas, bueno, pues respondamos un poco a ese principio general de la Agenda 2030 de que nadie quede atrás. Además del diálogo social, el fortalecimiento de los servicios públicos ha quedado muy patente, ¿no? Y sobre todo con la situación de pandemia, de pospandemia, la importancia que los servicios públicos y especialmente a nivel local tienen para para ser capaces en un primer frente de batalla de combatir un poco estas situaciones de crisis. Recordemos que los gobiernos locales, los gobiernos regionales son quienes primero se enfrentan, ¿no?, a los problemas de la ciudadanía. Ha quedado muy en evidencia con el caso de la pandemia y por eso disponer de unos buenos servicios públicos es una garantía. Por otra parte, modelos de economía, por supuesto, circular y sostenible. Hay muchas experiencias y los gobiernos locales son muy innovadores, como decíamos antes, haciendo apuestas en este sentido. Ahora lo veremos con un poco más de detalle, pero cada vez más el tema de gestión de residuos, el tema de huertos urbanos, el tema de eficiencia energética, comunidades energéticas. Últimamente hay muchísimas iniciativas de gran interés de constitución de comunidades entre ciudadanías y gobiernos locales, pequeñas empresas, entidades de la economía social que están apostando por generar energías limpias a un bajo coste y desde entornos de barrio, desde entornos muy locales, ¿no? Les animo a quien no lo conozca a que profundicen en esta línea de producción y de generación de actividad económica, como es la energía renovable, que es muy importante y que estamos auspiciando, ¿no?, que lo va a ser más en los próximos años, ¿no? Y por supuesto, esta economía debe fomentar un sistema de gobernanza y de innovación social que sea realmente fuerte. Es decir, debemos ser capaces de crear espacios para el diálogo, pero también para el debate, para la discusión y sobre todo donde aquellos actores más vulnerables, se ha comentado antes cuando se habla del terreno social, también tenga voz. Es decir, que no hablen solo quienes más recursos tienen a su disposición, sino que seamos capaces de que todo el mundo tenga la palabra, de manera que podamos construir comunidades más cohesionadas, ¿no?, que es de lo que se trata.